Buenos días, está en el aire su informativo País de la Monarca. Los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde Ciudad Hidalgo, la antigua Taquimaroa. Vamos a irnos directamente con el santoral como todos los días, no sin antes agradecer el favor de su atención desde allá, desde los Estados Unidos, a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas www.tvmonarca.com, Livestream TV Monarca, a través del Facebook TV Monarca y Facebook TV Taquimaroa. Gracias a todas las personas que nos siguen también acá en el oriente del estado a través del Telecable Canal 44, desde Ciudad Hidalgo hasta El Oro, Estado de México, desde Contepec hasta Jungapeo, desde Marobatío hasta Zitácuaro. Gracias por el favor de su atención. Vamos en este viernes 6 de abril, se va otra semana, a felicitar a las personas que celebran su onomástico este día, octava de Pascua, primer viernes del Espíritu Santo. Celso, Timoteo, Diógenes, Santa Juliana de Cornillón, iniciadora de la fiesta de Corpus Christi, los 120 mártires de Persia, dedicación de la Catedral de Linares, Nuevo León. Felicidades a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Nos vamos directamente con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, con información internacional, nacional, estatal, regional y local. Vamos. Rompe coalición PES, Morena, PT. Decisiones para la entidad. Niega el GIM cambiar convenio de Juntos Haremos Historia en el estado. Encuentro Social insiste en ir con Fausto Vallejo. Yo creo que tienen toda la razón de hacerlo. Blindarán contra crimen la elección en Michoacán. A Ana Pellicer, la Gertrudis Bocanegra, reconocimiento del municipio de Pátzcuaro. Michoacanas por la gloria, las destacadas ciclistas Fátima Ijar Marín y Natalia Torres buscarán hacer historia en el Panamericano de Ciclismo de Montaña en Colombia. Les deseamos suerte y ojalá que así sea. Bueno, seguimos con nuestro diario La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado. México no negociará con miedo, dice Enrique Peña Nieto. Pues yo creo que el mejor mensaje que ha dado en cuestión de relaciones exteriores en los 6 años. Debe evitar conflicto en la relación. México cuestiona el arribo de militares. No, bueno, ellos ya podrán hacer lo que quieran allá. Aquí lo importante que es que se haya puesto un hasta aquí a tanto insulto y agresión de este boca suelta presidente de Estados Unidos. El magnate celebra que la caravana centroamericana se haya reducido. Candidatos se oponen. O quizás el teléfono haya estado descompuesto, ¿no? Yo creo que diplomáticamente pueden hablarse muy bien entre ellos. ¿Cómo pudieron comunicados? Yo creo que llegan desfasados de aquí para allá y de allá para acá. No debió haber llegado esto a estos extremos, pero muy bien el mensaje del presidente. Fátima Ijar y Natalia Torres, michoacanas, creo que la harán, están muy bien preparadas en ciclismo de montaña. La nueva dirigencia de los fajadores anunció dual meet ante Guanajuato. Mueven partido, torneo clausura. Monarcas recibirá a Toluca el sábado 14 de abril debido a la final de la Copa MX. Hasta de hoy en noche tendremos, bueno, aquí el sábado 6 de abril, clausura. ¿Cómo está? Mañana León contra Monarcas, visita Morelia a León, difícil, un empate ya es bueno. Vámonos a otra información. Baja inversión frena la economía del país. Es la más baja en 70 años. ¿Cómo la ven?
Luego nos pintan muy bonito las reformas y la manga del muerto. Necesario inyectar más capital para que el pueblo de México tenga más bienestar experto. Bueno, las grandes empresas únicas que han invertido fuera de, es decir, capitales foráneos, capitales foráneos, pues son los que han venido a crear empleos, pero también se llevan las ganancias. Así no las gastamos aquí en México. Citibanamex compró a 17.60, vendió a 18.40, Banorte compró a 17.47, vendió a 18.55, Santander vendió a 18.01 y vendió a 18.43. La mezcla mexicana, el dólar baja a 59.39, es decir, el barril está hoy en 59.39, no, está bien. Los CETES 7.46 pagan al año. La bolsa mexicana sube 1.04. María Ariza, nueva directora de Viva, la bolsa institucional de valores, anunció el nombre de María Ariza como directora general, quien enriquecerá las operaciones de la empresa. Permanecerá como director ejecutivo de esta bolsa hasta el 31 de agosto. Cae la confianza del consumidor. Certifican a Pemex sus laboratorios. Ah, caray. ¿Quién? Bueno, ya no hablemos más. Denis, puro talento, esta guapa michoacana, tiene 18 años y grandes posibilidades para triunfar en el mundo del modelaje. Ella es actriz y también basquetbolista. Es hora de estrenar. Aprovecha esta primavera para cambiar tu apariencia. Hazlo con tu cabello y maquillaje. Morelia de noche. Los jóvenes y chicos morelianos se divierten en los antros. Todo esto lo encuentra en Facetas, todo para la familia. Vamos a ver quién es esa actriz, esta muchacha. Bueno, pues esto de que viene hoy de las recomendaciones de los peinados aquí para las damas. La primavera es la época en que la naturaleza florece, tú también deberías hacerlo, pero pues no viene muy bien aquí explicado si hay alguna tendencia para el pelo. Hoy cada quien se lo arregla como quiere, pues no como quiere, como mejor le quede, ¿no? Eso es lo que hay que buscar, qué me acomoda y con cuál me siento a gusto. Hasta cualquier detallito que use uno, pues te debe de agradar, ¿no? Disfruta de la película Mazinger Z Infinity. Angélica Vale protagonizará nuevo melodrama en Televisa. Oculta su amor. Inaugurará Cannes. ¿Quién? A ver, vamos a ver la película Todos lo saben, de Penélope Cruz, que ya estaba por ahí olvidadilla, esta española. Abrirá el festín fílmico y marcará la historia del film. Penélope. También quieren leer. Invitan al encuentro para la primera infancia, un evento que buscará inculcar hábitos de la lectura en bebés. Ah, caray, en bebés. Bueno, el bebé no sé hasta dónde se pudiera catalogar qué edad es un bebé. Yo creo que no más de 3 años, ¿no? Llaman a perseverar la paz. Mantas busca reconstruir tejido social. Exhortan a grupos criminales a parar actos de barbarie. Aquí tienen. Bueno, todo esto lo encontramos en La Voz. Preparan fiesta de letras, dan resultados de operativo. Listo trueque de artesanías. Con esto cierran los artesanos allá en Uruapan. Trueques. Designarán a recipientear, consigue licencia a los indocumentados. Esto en más de 1 millón de inmigrantes han tramitido su permiso para poder conducir en California.
Morelia, la ciudad que toca el cielo con ese santuario, uno de los más grandes del mundo. Vamos un día a hacer un reportaje, ¿no? Tenemos tantas cosas hermosas en Michoacán que bien lo merece. Vamos a irnos a un corte y vamos a entrar ahorita con Sarita después de este corte. Conoce la historia y folclore de la Semana Santa en Michoacán. Aquí, en cada rincón, se vive la magia de las tradiciones. Además, disfruta de sus playas, balnearios y pueblos mágicos, así como de su deliciosa gastronomía y riqueza artesanal. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Hola, soy Sara Marín y nos vamos con información. Presentan al nuevo delegado administrativo de CEDROA. Este día el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario Rubén Medina Niño hizo entrega de su nombramiento a Ulises Pineda García como nuevo delegado administrativo de la institución, a quien le deseó el mejor de los éxitos al tiempo de exhortarlo a brindar su mejor esfuerzo, poner todo su empeño con pulcritud y orden en el manejo de las finanzas. Medina Niño pidió también un trato digno y respetuoso para toda la plantilla laboral sin excepción alguna. Destacó que el recurso humano es parte fundamental para que esta institución continúe dando resultados en favor de las y los productores de Michoacán. Por su parte, Ulises Pineda García agradeció la confianza y sostuvo que trabajará de tiempo completo para dar resultados. Señaló que se suma con mucho gusto al equipo de trabajo de manera institucional, reconociendo la labor de cada una de las personas que trabajan en el área administrativa, quienes siempre han sido muy profesionales, dijo. Pineda García es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y desde 2004 se ha desempeñado en diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, como en el programa de Alianza para el Campo. Ha sido supervisor del área jurídica de esta institución y jefe del Departamento de Recursos Humanos. También laboró como meritorio en el despacho jurídico Cabrera y Asociados, atendiendo todo tipo de asuntos jurídicos, civiles, mercantiles, laborales, penales, entre muchos otros. Tropirollo se presentará en el evento gastronómico Sabores de Hidalgo 2018. Este sábado 7 de abril se presentará el espectáculo musical de Tropirollo en el evento gastronómico denominado Sabores de Hidalgo 2018, que se desarrollará en el campamento ecoturístico de la presa de Pucuato, perteneciente al municipio de Hidalgo, a partir de las 12 horas. Julián Domínguez Tello, director de Desarrollo Económico y Gestión Social, manifestó lo anterior. Dijo que la organización musical Tropirollo ambientará ese evento que tiene como finalidad fomentar las tradiciones y costumbres de nuestro municipio, así como las actividades turísticas y bellezas naturales de nuestro municipio, un potencial que poco se ha explotado. Con esta actividad se pretende que sea un detonante para que más turistas nos visiten y conozcan lo que ofrece nuestro municipio, como el corredor turístico de las 3 presas de Pucuato, Sabaneta y Mata de Pinos, la zona de los azufres, así como las grutas de Ciranda, generando una importante derrama económica y abrir fuentes de empleos que venga a beneficiar la economía de las familias. Comentó que el evento es 100% familiar, donde los asistentes podrán disfrutar de la gastronomía que nos caracteriza, donde los expositores ofertarán sus platillos como mole, trucha arcoíris en sus diferentes denominaciones, nieve de pasta, conserva y bebidas. Asimismo, para aquellas que les guste disfrutar de los deportes extremos y la naturaleza misma, podrán realizar la práctica de kayak, tirolesa, ciclismo de montaña, juegos inflables para los niños, sin faltar las actividades deportivas como el torneo de fútbol 3x3 y el torneo de voleibol de playa. Se nombró a Martín Marín González encargado de despacho de la Secretaría de Ayuntamiento. En sesión extraordinaria, el Cabildo número 188, efectuada el 4 de abril por unanimidad, se nombró encargado de despacho de la Secretaría de Ayuntamiento al arquitecto
Martín Marín González, hasta tanto subsista la licencia otorgada al licenciado Sergio Chávez González. La sesión de cabildo se llevó a cabo en el Salón de Presidentes del Palacio Municipal, donde el encargado de despacho de presidencia, Carlos Edgar González Pérez, le tomó protesta al encargado de despacho de la Secretaría del Ayuntamiento, arquitecto Martín Marín, quien protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le fue conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, del Estado y del municipio de Hidalgo. El arquitecto Martín Marín González venía fungiendo como director de desarrollo urbano en la actual administración municipal. Cabe hacer mención que en breve se estará nombrando al nuevo titular de urbanismo para que los trabajos que se vienen realizando tengan una continuidad en beneficio de la ciudadanía. Por otra parte, Carlos Edgar González manifestó que el contador público Rubén Padilla Soto en su momento pidió licencia para ausentarse del cargo para contender en el próximo proceso de elección que continúa para la presidencia municipal. Reconoce Roberto Carlos López acciones que evitan la filtración de grupos delictivos en el proceso electoral. El diputado del PRI, integrantes de Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del Estado, Roberto Carlos López, dio la bienvenida a la disposición de los partidos políticos para establecer en la mesa de gobernabilidad los mecanismos y acciones para evitar la infiltración del crimen organizado en el proceso electoral, tras reconocer que todas las fuerzas políticas han manifestado su disposición para que los candidatos objeto de análisis para evitar que aparezcan figuras que dañen el desarrollo y la paz social en el Estado, expresó su beneplácito en que se logren acuerdos y se inicie un proceso de revisión, pero ese, dijo, debe ser escrupuloso y cuidando del respeto a los derechos políticos electorales de los aspirantes. El diputado tricolor dio su voto de confianza en que tras el primer encuentro con el recién nombrado secretario de Gobierno Pascual Sigala Páez, no se atente contra los derechos de los aspirantes y sea un filtro, más no un instrumento con fines políticos para perseguir o iniciar una cacería de brujas. Debe acabar simulación en combate a la pobreza en México. En México debe acabar la simulación sobre el combate a la pobreza y las medidas deben ser reales y efectivas, apuntó el presidente de la Junta de Coordinación Política en la 73 legislatura local, Ángel Cedillo Hernández. El también coordinador del grupo parlamentario de PRD en el Congreso del Estado señaló que uno de los grandes pendientes de la agenda pública es instrumentación de acciones efectivas que abatan los niveles de pobreza en nuestro país, ya que este fenómeno acarrea consigo otras problemáticas como la inseguridad, que no podrán ser atendidas de fondo si no se resuelve en principio aquello que les gesta. Recordó que los datos reportados hace un par de semanas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social resultan preocupantes, ya que señalan que en los últimos 8 años en nuestro país 3.9 millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza. México aún reprobado en materia de derechos humanos. México aún está reprobado en materia de derechos humanos, tal y como quedó demostrado en el informe Rule of Law Index 2017-2018, en donde nuestro país se encuentra entre los peor calificados en Orbe, apuntó la diputada local Nayeli Pedraza Huerta. La presidenta de Comisión de Derechos Humanos en la 73 legislatura local y de extracción perredista recordó que dicho informe es elaborado por la organización World Justice Project a partir de una encuesta a 1 millar de ciudadanos y expertos de cada país para evaluar, entre otros rubros, el nivel de Estado de Derecho, abarcando temas como la restricción al poder de gobierno, corrupción, derechos humanos y orden y seguridad, entre otros. Resulta preocupante que entre 113 naciones evaluadas nuestro país se encuentre en el lugar número 92, es decir, entre los peor calificados, lo que evidencia un largo camino aún por recorrer en materia de respeto a los derechos humanos. Por mi parte es todo, regresamos con más información. Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo. Grandes artistas en el Teatro del Pueblo: Los Ángeles Azules, Fernando de la Mora, Bronco, OV7,
el Tri, Julián Álvarez, los Tigres del Norte y muchas estrellas más. Ven y disfruta con tu familia. ¡Te esperamos! expofiestamichoacán.mx. Vuelve a vivirla. Conoce la historia y folclore de la Semana Santa en Michoacán. Aquí, en cada rincón, se vive la magia de las tradiciones. Además, disfruta de sus playas, balnearios y pueblos mágicos, así como de su deliciosa gastronomía y riqueza artesanal. Michoacán, el alma de México. Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido, al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporta incendios forestales al 01800-712-5566 y 01800-4623-6346.
Bueno, pues tenemos aquí problemas técnicos para variar con las redes. Respalda a López Obrador respuesta de Peña Nieto a Trump. Bueno, hoy se unen todos los candidatos en torno. No es una cuestión electoral, es una cuestión de soberanía nacional. Ahí nada más eso faltaba, que ni en eso se pusieran de acuerdo los candidatos. Exigimos a Estados Unidos un trato digno para mexicanos, dice Luis Videgaray. El canciller mexicano dijo que la renegociación del Tratado de Comercio no se ha visto afectada por la tensión generada en los últimos días entre ambos países en el envío de la Guardia Nacional a la frontera. Ya les decíamos, pues ellos pueden hacer lo que quieran en su país. El mismo presidente dice, tenemos que defender los derechos de nuestros conciudadanos en Estados Unidos, pues respetando las leyes de Estados Unidos, no hay de otra. Ahí claramente lo dijo. Llama a Anaya a formar un solo frente ante amenaza de Trump. Celebra MID la unidad nacional ante la amenaza de Trump. Bueno, vamos a ver más información. Estamos viendo aquí las declaraciones que hacen los diferentes. A ver, por ejemplo, dice aquí, Margarita viaja a Estados Unidos para mandar mensaje de apoyo. Bueno, también no tenemos por qué ir al territorio de Estados Unidos a hacer política allá. Hay que ser respetuosos, no nos gustaría que vinieran aquí a nuestro país a atacarnos. A ver, ¿en qué sentido está? Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia, informó que este viernes estará de ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos para mandar un mensaje de apoyo a nuestros paisanos. A través de su cuenta de Twitter informó que este día estará en ambos lados de la frontera. El día de hoy estaré en ambos lados de la frontera para mandar un mensaje de apoyo a nuestros paisanos y de hermandad con los estadounidenses que valoran nuestra relación histórica. En un mensaje previo publicado ayer jueves, Zavala invitó al presidente Enrique Peña Nieto y a todos los candidatos presidenciales a que fueran juntos a la frontera para mandar una señal de solidaridad a los mexicanos que viven en Estados Unidos y a los ciudadanos de ese país que quieren y respetan a México. Zavala estará en San Diego, donde a las 3 de la tarde en la Universidad de California presentará el libro Es la hora de México. Trump une a Peña y los candidatos en México. Todo esto es lo que está sucediendo ahora. Acuerdan deportar a colombianos que delincan, y esto lo saco a colación porque es lo mismo que hace el gobierno de Estados Unidos. Miren, es una nota de Andrea Aedo del Universal. Viene en este sentido: el secretario de Seguridad Pública local de la Ciudad de México, Hiram Almeida, y el vicepresidente de Colombia, Óscar Adolfo Naranjo, se reunieron para establecer mecanismos que reduzcan los delitos en los que participan colombianos en la capital y pactaron que aquellos sudamericanos que infrinjan la ley en suelo mexicano serán deportados a su país. Fíjense aquí cómo el propio vicepresidente de Colombia acepta eso, porque luego también nos desgarramos las vestiduras aquí, los gobiernos, para quedar bien con los connacionales. No, pues es que metieron a la cárcel a un delincuente en Estados Unidos. No, pues que vamos a defenderlo, sí, dentro de las posibilidades y meramente humanitarias. Pero señor, si es un delincuente, pues que lo manden para acá o lo juzguen allá. Ahora resulta que también ya las minorías delincuenciales van a tener sus derechos y nadie los va a poder tocar. Ya nada más eso faltaba, toco madera. Bueno, este acuerdo
se reunieron para establecer mecanismos que reduzcan los delitos de los que participan colombianos en México. Ayer por la tarde, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y una comitiva de Colombia acordaron que se realizarán acciones preventivas, grupos de trabajo que generen intercambios de inteligencia sobre algunos niveles de riesgos, situaciones, temas de atención, donde se pueda detallar el modus operandi de algunos grupos delictivos que tienen presencia en la Ciudad de México y en el país. Uno de los objetivos de estas medidas es evitar que tanto los mexicanos como los colombianos se estigmaticen por los delitos que han cometido en ambos países, y que afortunadamente son unos cuantos, y después pues ya Trump agarra parejo con todos los inmigrantes mexicanos, cuando el 99% son gente de trabajo. Pues así sucede. Hoy México dice, vamos a deportarlos. Pues está en su derecho México de hacerlo, como lo está Estados Unidos también de deportar a todos los delincuentes. Por esto también se hará un intercambio con los cadetes de la Policía de Seguridad Pública, donde se toquen temas específicos como el protocolo de eventos masivos que pone en marcha la Secretaría de Seguridad Pública, que es reconocido a nivel mundial de acuerdo con la dependencia. Por otro lado, los colombianos mencionaron que están interesados en apoyar un plan de seguimiento para la población de origen colombiana que se encuentra recluida en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. En dicha reunión también estuvo presente el subsecretario de Información e Inteligencia Policial José Gil García, el jefe del Estado Mayor Miguel Soria González y la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito Yolanda García Conejo. Bueno, pues de allá de Colombia estuvieron María Ángela Holguín Cuellar, ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Cárdenas Santamaría, embajadora de Colombia en México, y el coronel Diego Rosero, agregado de la República Colombiana. Fíjense cómo nos están dando muestras de más civilidad e inteligencia en relaciones exteriores. Dicen los colombianos que están interesados en apoyar un plan de seguimiento para la población de origen colombiana que se encuentra recluida en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Ellos estarán viendo eso, pues eso es lo que tenemos que hacer, porque luego revolvemos las cosas y no estamos clarificando y separando lo que son delincuentes de lo que son inmigrantes que van a trabajar y a dar todo su esfuerzo de forma honesta y honrada a los Estados Unidos. Claro que Trump, como lo hemos venido diciendo aquí una y otra vez, pues él da mensajes al interior de Estados Unidos, pero yo creo que él se quedó en el siglo pasado, muy a mediados del siglo pasado, donde las notas periodísticas o los mensajes que se daban al interior de una nación normalmente no trascendían a otra nación. Y no sé, Trump quizás nos vea ya muy lejos, que todavía tenemos penacho y que no tenemos internet ni sistemas o medios de comunicación masiva en México como para enterarnos de todas las agresiones que nos hace como mexicanos ante su pueblo. Esa es la realidad. Ojalá que podamos ir viendo la manera de, incluso decíamos, no contestar a nada y como si no existiera Trump, no sería una muy buena idea. Esto lo habíamos dicho desde hace un año. Y ahora, regresando a lo que acontece en México, pues Anaya está pidiendo un frente único, que ya lo mencionó ayer el presidente Enrique Peña Nieto, ante este mensaje, que por cierto, insistimos, muy atinado el mensaje de... Vamos a ver si tenemos por allí el video de llama a Anaya a formar un solo frente ante amenaza de Trump. Por allí esta mañana está circulando en diferentes medios de comunicación. Vamos a ver qué más tenemos. Impone sanciones a asociados de Putin por actividades malignas. Estados Unidos
Condenan a 24 años de prisión a expresidenta de Corea del Sur por corrupción. Nada más 24 años, y son países que antes se consideraban más subdesarrollados que México, pues hoy le aplican 24 años de prisión a expresidenta de Corea del Sur por su corrupción. Híjole, si alcanzan las cárceles, ¿verdad?, para todos los que son corruptos en el gobierno, pues quién sabe. Telmex pierde 2.7 millones de líneas fijas en 3 años y de todos modos lo siguen dando muy mal servicio. Obispos apoyan a colega que se reunió con narco. Vamos a ver esta nota que está causando también polémica, el hecho de que un obispo de Guerrero, ante pues la serie de crímenes que se estaban cometiendo en esta región y a la omisión del gobierno en proporcionar seguridad a las personas y a las cosas, pues ya empieza a haber respuestas. El obispo de Chilpancingo, Chiapas, sacó la cara por sus ovejas en un proceso electoral manchado de sangre, consideró Raúl Vera, obispo de Saltillo. El prelado, que durante 8 años estuvo al frente de la diócesis de Ciudad Altamirano, bueno, aquí ahorita quitamos esa porque no es, él es el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y ahorita lo ponemos. El prelado, que durante años estuvo al frente de la diócesis de Ciudad Altamirano, Raúl Vera, en la región guerrerense de Tierra Caliente, calificó la actitud de Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo, Chilapa, como muy loable, porque enfrentó la situación que padecen sus fieles, quienes viven atemorizados por la violencia e inseguridad que asola esa región. Por su parte, el obispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, ahora sí ponemos la foto, difundió un video en redes sociales en el que aseguró que en tiempos de tribulaciones hace falta la voz de los obispos. Aunado a ello, especialistas coincidieron en que ante el vacío de poder y la ausencia del Estado de Derecho en Guerrero, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, tuvo que dialogar con el narco, acción con la que no quebrantó ninguna ley. Los investigadores consultados por el Universal coincidieron en que la reunión que sostuvo el purpurado fue parte del ejercicio de su ministerio sacerdotal para atender las necesidades de su feligresía, que ha sido afectada por el clima de violencia e inseguridad que prevalece en la entidad. Los especialistas destacaron que este encuentro refleja la ausencia de institucionalidad en ese estado y la falta de actuación de las autoridades locales para resolver los problemas de la población guerrerense. En entrevista, el obispo Raúl Vera aseguró que el purpurado no cometió ningún crimen al hablar con el narco, sino que es parte de su labor pastoral para hacer frente a los problemas que afectan a los fieles de esa región. El obispo tiene una situación pastoral de inseguridad, es un pastor que cuida a sus ovejas. Lo que hizo puede tener muchas lecturas. Él sacó la cara por sus ovejas en un proceso electoral manchado de sangre, dijo. Fue más allá este obispo. En su deber defender a sus ovejas no puede estar el país. Es su deber defender a sus ovejas. No puede estar el país en una situación de violencia por el control de las plazas. Por su parte, el obispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, que vemos en pantalla, difundió un video en redes sociales que aseguró: en tiempo de las tribulaciones hace falta la voz de los obispos. Llamó a los clérigos a consagrar el país a la Virgen como la hizo Juan Pablo II con Rusia, tiempos antes de que cayera el comunismo. Señaló: ante la necesidad de un buen gobierno, los obispos del país deben orientar a la población, dado que la oración es el único remedio. Me parece que esta sugerencia es pertinente. Ojalá nuestros obispos la pudieran considerar detenidamente, porque en este tiempo de tribulaciones hace falta la voz de los obispos que orienten a nuestro pueblo. Son los líderes religiosos de México. La gente del pueblo de Dios espera una palabra de nosotros. Los obispos haremos un servicio a la patria y creo que Dios
no lo tomaré en cuenta, dice que fuera también pues arzobispo de Guadalajara, ¿no? Y cardenal emérito allá en Guadalajara. Recordó que en 1984 el entonces Papa Juan Pablo II consagró a Rusia al corazón de Jesús, y años más tarde, sin violencia ni derramamiento de sangre, cayó el muro de Berlín y la cortina de hierro que dividía a Europa. La Virgen de Fátima previó tiempos futuros y nos dijo que el remedio es la oración y hacer que Cristo reinara en el mundo y en la sociedad junto con sus corazones. Corazón inmaculado. Alejandro Jope, analista de seguridad y columnista del Gran Diario de México, resaltó que lo condenable no es la reunión del obispo con el narco, sino la ausencia de institucionalidad y la falta de Estado de Derecho que prevalece en Guerrero, lo cual llevó al prelado a dialogar con miembros del crimen para atender las demandas de sus fieles. El obispo hizo lo que puede y lo que está a su alcance, y es una tarea humanitaria que hay que aplaudir. Esa reunión habla del abandono del Estado en la región. El obispo tiene que ir a pactar con narcotraficantes porque el Estado está ausente. Lo considerable no es la negociación del obispo, sino el abandono de las instituciones del Estado. Esto lo mencionamos ayer aquí. Helio Masferrer Can, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, consideró que la reunión de Salvador Rangel fue parte de su función pastoral para atender las necesidades de sus fieles afectados por la violencia e inseguridad. Además, rechazó que este encuentro haya sido un reconocimiento al poder del crimen organizado, por lo que no le parece que haya cometido ningún delito. Ya nomás eso faltaba, que tras de que el gobierno no atiende, todavía se ponga delicado. No hizo ningún reconocimiento del Estado al narco, sino que fue dentro de su función pastoral con un actor que tiene presencia en el espacio determinado. Pues son poderes fácticos como los hay mucho en México, y todos para molar al país, tanto de la delincuencia como de cuello blanco, de grandes empresarios que saquean el país, los delincuentes organizados que destruyen y acaban vidas. Por todos lados le pegan al ciudadano inerme. Bueno, es un ciudadano al que por la posición al interior de la estructura de la Iglesia Católica se le dota de una respetabilidad para atender la demanda de sus fieles. También es un poder que, si bien no es fáctico, de ningún modo es una institución de tipo moral. Las iglesias, llámese de cualquier religión, hoy ya reglamentadas en México, antes era nada más como decían, de disimulo, se reconocía el poder de la iglesia. Hoy está reglamentado, no debe de participar en cuestiones electorales, políticas, únicamente hacer su misión de tipo espiritual, moral, pero también tiene un reconocimiento porque físicamente ahí están y tienen una normatividad, incluso pagan impuestos y están obligados a pagar impuestos, y también están obligados, quieran o no, a someterse a la Constitución Política de México. Ya lo vimos recientemente, la semana pasada, va a la cárcel un sacerdote pederasta que abusó de niños, más de 40 años de cárcel. Así debe de ser. Por supuesto que ellos no están exentos de que se les aplique la ley y la Constitución de nuestro país. En eso también se había tardado en disimulos el Estado mexicano. Si un sacerdote comete una infracción, en este caso este delito de pederastia, pues debe de ser juzgado conforme a las leyes civiles y aplicarles castigos ejemplares, como lo hicieron con este sacerdote la semana pasada. Bueno, pero en este caso también, y lo equiparamos, por ejemplo,
Cuando vino un comisionado, Alfredo Castillo, a Michoacán, recordemos que se les otorgó un permiso a los autodefensas ante la imposibilidad del propio gobierno, porque tácitamente ahí reconocían el gobierno que no podía contra esta delincuencia organizada, y se armaron los autodefensas, que después pues ahí hubo algunos movimientos oscuros y salieron mal, y muchos fueron a la cárcel, incluido el doctor Mireles, junto con otros líderes de autodefensas que de alguna manera pues aliviaron aquella crisis tan álgida en Michoacán. Bueno, pues hoy en Guerrero quizás no sean los autodefensas, pero es un líder moral que es un obispo. Aquí dicen expertos, porque por ahí alguien insinuó en el propio gobierno que estaba infringiendo la ley el obispo. Bueno, por ejemplo, está este analista Bernardo Barranco, de temas religiosos, descartó que el obispo Salvador Rangel haya violado alguna ley, ni electoral ni de asociación religiosa, porque no está impulsando el voto a favor o en contra de algún candidato o algún partido político, mientras que el artículo 24, referente a la libertad religiosa, no hay ninguna restricción para que este tipo de encuentro se haga, mientras no sea de asociación delictuosa, por supuesto. A veces la propia delincuencia secuestraba hasta funcionarios públicos. No vamos lejos, en Michoacán secuestraron presidentes municipales y los obligaban pistola en mano, y después se los metieron a la cárcel a muchos presidentes. Claro que entre todos pues sí ha de haber habido alguno por ahí que haya negociado algo, pero cuando usted tiene la pistola en la sien, ¿qué será usted? ¿O muy tontejo? ¿O estará loco para demostrar valentía y ponerse al brinco cuando está de por medio su vida? Entonces, pues ese es el problema a veces de no distinguir las cosas. Bueno, en primer lugar, no está interfiriendo en el proceso electoral, que es absolutamente falso en términos del artículo 24 constitucional. Un jerarca, un miembro de la Iglesia, puede reunirse con quien se le dé la gana. No hay ningún tipo de restricción. Lo que la Constitución y la Ley de Procedimientos Electorales plantea es que la Iglesia o los ministros de culto no pueden incidir en el ánimo electoral a favor o en contra de un candidato, y eso en este caso no pasó. Estamos hablando de violencia, no de aspectos electorales. Claro que por ahí pues hay liderazgos religiosos que en verdad representan la doctrina social de la Iglesia, que busca una verdadera justicia en el ámbito social, sin favorecer a nadie, sino a favor de los que menos tienen. Y ahí es donde a veces pues le duele a políticos corruptos, y luego atacan a la Iglesia por intromisión, cuando es obligación moral de la Iglesia defender a los que menos tienen. Muchos no lo hacen, claro. Destacó que el obispo de Chilpancingo, Chilapa, está siguiendo lo que el Papa Francisco le ha pedido a los clérigos: hacer suyas las penas de sus fieles. Sin embargo, al tomar el papel de las autoridades, manda un mensaje a estas de que han abandonado sus responsabilidades, lo que refleja que el poder civil es inexistente. Duro, y ahí están las respuestas duras. Lo mejor que tiene que hacer el gobierno es decir: señores, pues vamos a ver cómo le hacemos, pero se tienen que hacer dos tipos de acciones. Una, acabar con la corrupción en la impartición de justicia, acabar con la corrupción en el sector, en todos los ámbitos policiales. Y la otra, pues ver en qué condiciones están económica, laboralmente, socialmente todas estas regiones. Están incomunicados, no tienen acceso, no tienen agua potable, no tienen
drenajes, pues es fácil que caigan en las garras de estos grupos delincuenciales que les dan para vivir y para comer. Entonces son dos vertientes por las que se tiene que atacar este flagelo que hoy nos invade en todo el país, que es la delincuencia organizada, y por otro lado ya el crecimiento exponencial del consumo de drogas en nuestros jóvenes y niños, adolescentes. Muy grave, y no estamos haciendo nada. Vamos a un corte y regresamos. Conoce la historia y folclore de la Semana Santa en Michoacán. Aquí, en cada rincón, se vive la magia de las tradiciones. Además, disfruta de sus playas, balnearios y pueblos mágicos, así como de su deliciosa gastronomía y riqueza artesanal. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido, al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporta incendios forestales al 01800-712-5566 y 01800-4623-6346. Conoce la historia y folclore de la Semana Santa en Michoacán. Aquí, en cada rincón, se vive la magia de las tradiciones. Además, disfruta de sus playas, balnearios y pueblos mágicos, así como de su deliciosa gastronomía y riqueza artesanal. Michoacán, el alma de México. Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo. Grandes artistas en el Teatro del Pueblo: Los Ángeles Azules, Fernando de la Mora, Bronco, OV7, El Tri, Julián Álvarez, Los Tigres del Norte y muchas estrellas más. Ven y disfruta con tu familia. ¡Te esperamos! expofiestamichoacán.mx. Vuelve a vivirla. Conoce la historia y folclore de la Semana Santa en Michoacán. Aquí, en cada rincón, se vive la magia de las tradiciones. Además, disfruta de sus playas, balnearios y pueblos mágicos, así como de su deliciosa gastronomía y riqueza artesanal. Michoacán, el alma de México. Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido, al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporta incendios forestales al 01800-712-5566 y 01800-4623-6346. Ya estamos, estoy aquí muy apurado leyendo, no leyendo, sino viendo esta novela de Fernando Benítez llamada El agua envenenada. A ver si podemos hacer lo más que se pueda ahí acercamiento
Estamos recordando que aquí en Ciudad Hidalgo se llevó a cabo prácticamente un linchamiento, ¿no? El agua envenenada. En aquel entonces, vamos regresando, en aquel entonces, don Aquiles de la Peña, ya le decían el cacique del Oriente, él llegó de Veracruz, si no mal recuerdo, a Ciudad Hidalgo. Tenemos algunas notas. A medida que, en cuestión de investigaciones históricas, no se puede uno sustraer como ser humano a veces de simpatía o animadversión sobre los temas que uno está investigando o sobre el personaje del cual se está tratando de investigar. Por eso es muy importante ver las cosas de una manera muy fría, sin asumir simpatías o animadversiones. Y también como periodistas así debemos de ser, ¿no? Por ejemplo, aquí estaba yo viendo una nota, dice, de Gabriel Gómez Rodríguez: Aquiles de la Peña fue un cacique arbitrario y autoritario por sus acciones individualistas. Su habilidad, intuición e inteligencia consiguió controlar la región oriente de Michoacán por medio de una base territorial particular. De acuerdo a la doctora en Historia de la UNAM, Verónica Oiquión Solano, quien escribió el artículo titulado Entre el poder y el infierno, Aquiles de la Peña, el cacique del Oriente Michoacano, publicado en la revista Sinsun de Estudios Históricos, editada en diciembre del 2002. Su permanencia en el poder se debió a la indulgencia presidencial, es decir, a los presidentes que les importaba perpetuar a los caciques regionales. Efectivamente, en el caso de Aquiles de la Peña, su permanencia se debió a la decisión política de las administraciones presidenciales de Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Velasco y Adolfo Ruiz Cortines, resaltando así la figura de este personaje como un hombre intocable e influyente. Bueno, pues no sé si ahora más disfrazadamente siga sucediendo eso. Muchos gobernadores, después de que cumplen sus mandatos, ya como exgobernadores, se quieren autoindilgar la supremacía política en sus regiones, ya no digamos en sus estados, porque luego quedan muchos exgobernadores y todos quieren seguir permaneciendo en candelero y seguir siendo caciquillos de sus regiones. Bueno, pues allí en ese entonces cambió mucho. En 1959, pues la llegada después de López Mateos, quien dijo que los caciques viven mientras el pueblo quiere, ¿no? Bueno, en esta crónica, y siempre pues habrá quien esté a favor o en contra de los caciques. Aquí mucha gente habla bien de don Aquiles de la Peña porque les hizo algún favor, porque era desprendido. Además hubo varias etapas, desde la llegada de don Aquiles, prácticamente por revolucionaria, y donde precisamente en aquel entonces el primer presidente, que le llaman civilista, que trató de imponer ya la civilidad entre la lucha de los que salieron grupos triunfadores, principalmente de corte militar, en la Revolución Mexicana, pues querían cotos de poder, ¿no? Bueno, pues si nosotros ganamos la revolución, ¿qué nos va a tocar, no? ¿A qué derecho tenemos? Y tan tuvieron derecho y manejaron sus derechos que todavía familias de esa época nos gobiernan, ese linaje, como si fuera una monarquía, sobre todo en el linaje también de tipo militar. Pues hay mucha gente que tuvo a su abuelo como miembro de los cuerpos
del ejército de la revolución y siguen ostentando hoy algunas posiciones muy elevadas en el ejército. Pero también en la política. En la política sigue habiendo muchos descendientes de ese linaje. Aquí no vamos lejos, en Michoacán, los Cárdenas. Y así como eso, vemos en todo el país como muchos descendientes de los revolucionarios están y han vivido del poder durante todos estos años todavía. Bueno, aquí nos dice esta crónica: se debió a la indulgencia presidencial la permanencia del poder de don Aquiles. Bueno, les decía yo que Calles pues tenía que pacificar el país. Aquí mismo esta región fue asolada por gavillas que quedaron por allí después de terminada la Revolución Mexicana y se dedicaban a robar a comunidades rurales principalmente, y no se libraban pues los pueblos pequeños y se ostentaban por haber sido revolucionarios. Hubo muchas injusticias a partir de eso y sigue habiéndolas. Bueno, pues en ese entonces hay que reconocerlo, se necesitaba esa figura en el país. Muchos generales fueron a poner orden a sus regiones, los Zedillo en el norte, los Zuno en Jalisco, ¿cómo se llaman estos? Santos, San Luis Potosí. Aquí les decía yo, los Cárdenas en Michoacán, allá en el sureste hubo muchos generales también controlando grandes regiones y pacificando, y todavía se tenía que matar a la gente, o se mataban entre ellos, porque todavía había pues esas rescoldos de la Revolución Mexicana. Y fue a base de estar, luego por ahí decía, no recuerdo ahorita quién dijo, si me pueden apoyar ahí, estimado público televidente, no sé si fue Porfirio Díaz o alguien, algún general: mátenlo y después averiguamos. Porque se venía de esa lucha violenta de la revolución. Bueno, en Michoacán se percibía como la construcción de la red regional de control político. Fue útil la cooptación de líderes locales cuyos espacios de dominio sirvieron también de apoyo para la organización y aglutinamiento de las bases a través de intermediación social. Fueron muchos los casos de cacicazgos locales y regionales. Los espacios fueron monopolizados mediante diversas prácticas, dando lugar al control hegemónico por parte del partido oficial. En forma paradójica, el caciquismo, con un origen cardenista, perduró gracias al partido oficial. Los caciques, dice este cronista, mostraron siempre la lealtad partidista, es decir, habitualmente fueron miembros y empleados del partido oficial. Partido Nacional Revolucionario, el antecedente del Partido Revolucionario Institucional, se utilizó como una forma sistemática de actuar la fuerza y la violencia por medio de pistoleros a sueldo. Se hizo uso de gendarmerías, guardias blancas y hasta la intervención del ejército, lo anterior como escalafón en las carreras políticas de estos caciques. Bueno, aquí viene, dice el autor Knight Allan, escritor de cultura política y caciquismo, refiere que los caciques no carecen de fuertes dosis de habilidad política, capacidad de maniobra, inteligencia, elocuencia, valor, suerte y crueldad. El cacique acumula información y extiende una red de espionaje político que le permite actuar decididamente y con prontitud, poniendo fuera de combate a sus enemigos. En el caso de Aquiles de la Peña se confirma lo anterior cuando impone su ley a través de la fuerza y el terror. Prueba de ello es que todos los asesinatos cometidos por este y su grupo quedaron en la impunidad. Fíjense que yo aquí hemos tratado de investigar en relación con esto, quizás porque haya sido muy poco después de la revolución, no sé, o los años 40, no se documenta que haya habido alguna masacre
de parte de este llamado cacique Aquiles de la Peña. Puede ser, y no lo dudo, que precisamente de esta situación revolucionaria sí se hayan matado entre ellos, entre los grupos que querían controlar políticamente la región. O el propio Lázaro Cárdenas decía, bueno, pues aquí tenemos que hacer este control, quién se opone, y pues en ese entonces todavía se utilizaba pues la presión física y también, ¿por qué no?, como dice esto, hasta la muerte. Bueno, viene aquí, por ejemplo, esto: constituían la base de la relación clientelar en la que se sustentaba el poder de Aquiles de la Peña desde líderes sindicales y agrarios que fungían como piezas fundamentales en la gran maquinaria caciquil. Por supuesto, en este caso, el liderazgo de don Lázaro Cárdenas, que nunca perdió, incluso hasta su muerte, tenía una gran influencia, dada su proyección social internacional que obtuvo a raíz de la expropiación petrolera y otros movimientos emancipadores del campesino y del obrero. En ese entonces, bueno, pues tenía una fortaleza moral don Lázaro Cárdenas y tenía muchos seguidores. Entonces, pues él también no era tonto, por supuesto, don Lázaro, era una persona muy visionaria e inteligente. Pues decía, bueno, pues ahí que se peleen entre ellos, pero a mí que me respeten, ¿no? No decía, me imagino que es como se manejan estos liderazgos hasta la fecha, ¿no? Tienen la perspectiva, sobre todo muy acendrada dentro del PRI, divide y vencerás. Mientras el pueblo esté más dividido y peleado entre sí, pues mejor para los que nos gobiernan. Pues esa política sigue hasta la fecha. Y no me dejará usted mentir. Bueno, pues don Aquiles tenía enemigos también, incluso allegados, muy allegados a don Lázaro Cárdenas, que era el general Félix Ireta, y otros líderes locales, políticos, que también pues querían su tajada, su parte. Es humano, ¿no? Pues don Aquiles nunca permitió que nadie le sobrepasara, pero fue creando ese desgaste a través de tantos años del control político que tuvo con toda la zona del oriente, parte del Estado de México, parte de Guanajuato, incluso determinaba quién iban a ser los diputados federales, locales, presidentes municipales, como se venía haciendo todavía hasta hace poco en México. Ahí hacían la parafernalia de que vamos a convocar a una asamblea de del partido, del sector obrero, vamos a convocar para ver a quién elegimos, cuando ya iban ahí todos, levanten el dedo por fulano. Pues así se estilaba antes, pero algunos, obvio, no se dejaban, había rebeldía, y en aquel entonces pues también había palo, es decir, muerte, porque todavía no entrábamos a una civilidad más plena. Y entonces había grupos que, si bien obedecían la línea política de don Lázaro Cárdenas, entre ellos se peleaban, y se peleaban a muerte. Y todo por el poder político. Bueno, si alguien puede hablarnos por teléfono y que nos pueda dar una aportación, lo que vivieron en ese aciago día del 6 de... ¿Cómo estamos hoy? ¿Fue el 6 o el 9 de abril? Bueno, vamos a ver. Esto fue en 1959, aquí en Ciudad Hidalgo. Bueno, de la Peña tenía que ver con la distribución patrimonialista de los recursos públicos estratégicos, tierras, bosques, agua y crédito. Tenía el control permanente de los espacios públicos y de los gastos de representación popular, por citar varios ejemplos, y ayuntamientos, juntas de mejoras materiales, juntas locales electorales, comisariados ejidales, dirigencias sindicales, ministerios públicos, jueces menores, tribunales de justicia, diputaciones, senadurías, agencias o delegaciones locales de la administración pública estatal y federal, uniones y asociaciones empresariales y medios de información, aunque aquí pues nada más en aquel entonces precisamente La Voz de Michoacán,
y su director tuvo mucho que ver, don José Tocabén. Apoyó mucho a estudiantes que se inconformaron con ese cacicazgo. Y es normal que los estudiantes, pues los jóvenes deben de ser rebeldes con causa. Y estos estudiantes tenían una causa: acabar con ese cacicazgo político que había en Ciudad Hidalgo y que no se les ha reconocido, también hay que decirlo. Por otro lado, también fueron infiltrados por intereses políticos, como suele suceder, a río revuelto ganancia de pescadores. Y el grupo liberal fuerte que había en Zitácuaro, pues también ya no aguantaba más la imposición de don Aquiles, de presidentes, de diputados de ese distrito de Zitácuaro. Y también ellos, pues bajita la mano y con toda razón, pues también le atizaron a que hubiera desorden aquí en Ciudad Hidalgo en contra de don Aquiles de la Peña. Fernando Benítez, escritor mexicano y periodista, es el autor del libro del agua envenenada que aquí les presenté ahorita. Escribió una novela basados en hechos reales y se refiere a de la Peña en el papel de Ulises Roca. Ya ven que Ulises y Aquiles están en la mitología que es griega o romana, no recuerdo. Bueno, y Roca, pues sinónimo de Peña. Dice, don Ulises, como todo mundo le decía, por decir Aquiles, no era el alcalde, ni el diputado local, ni el dueño de las principales aserraderos, ni siquiera el más rico del pueblo. Estaba por encima de esas convenciones y su poder, como el de los reyes, emanaba de un orden superior oculto a los ojos de los simples mortales. Don Aquiles dominaba el pasado, el presente y el porvenir. Pues sí, porque así como se tienen muchas críticas a don Aquiles por ese dominio y control político, pues también mucha gente reconoce que no fue una gente que haya tenido dinero o acumulado dinero, sino que ayudaba a la gente del pueblo. Bueno, pues sabía su quehacer. La que tenía el dinero era su esposa, doña Jovita, era una gente hija de un prominente empresario ciudad hidalguense, que tenía muchas tierras también y que tenía un gran capital. Y eso ayudó mucho a que don Aquiles pues también se apoyara en ella económicamente. Bueno, pues vinieron dando los hechos a raíz de la inconformidad que manifestaron los estudiantes y algunos prominentes políticos que ya no querían más a don Aquiles como líder político en Ciudad Hidalgo y en la región, no tanto en Ciudad Hidalgo, en toda la región. Algunos comentan que pues, acudían a don Lázaro, y don Lázaro pues sí estuvo tratando de que don Aquiles pues le bajara ahí, como dicen, el agua a los camotes. Se dice que don Aquiles le decía que sí, pero después acá actuaba de otra manera, seguía actuando con sus imposiciones, sobre todo los nombramientos de presidentes, diputados, hasta encargados del orden o comisariados, en todo metía la mano, y eso pues ya no le caía a la gente. Y ahí fue donde por ahí se dice esa anécdota, no sé si sea verdad o no, que le dijeron que pues ya se fuera de Ciudad Hidalgo o que se retirara de la política porque las cosas se estaban poniendo muy difíciles, y dicen que él respondió que hasta que le creciera su dedo, porque tenía un dedo cortado, que hasta que le creciera su dedo. Y empezaron a haber manifestaciones, algunas incluso en los periódicos, en La Voz de Michoacán. Por eso les decía yo que en La Voz se publicitó las reuniones de inconformidad que tenían ya los estudiantes, tanto de la Ciudad de México como de Morelia, y que aún viven muchos de ellos. Hoy son destacados profesionistas. Se fue levantando la inconformidad social, y agréguele
la inconformidad de los políticos que ya querían, pues cada quien buscaba por su cuenta alguna posición de poder, y también le entraron echándole lumbre a eso, y detonan los hechos de ese 6 de abril de 1959, que es decir, es para tener otro programa especial de esto, y ojalá pudiéramos invitar por ahí a algunas personas que fueron testigos de esto. Muy temprano, recuerdo, voy a hablar en primera persona, yo en la escuela, en el colegio José María Morelos, todos tomábamos agua de un bitoque, así le llamábamos a las llaves. Una sola llave había ahí en todo el patio, parece que todavía está por ahí el bitoque, y a la hora de recreo y a cualquier hora llegábamos y nos pegábamos al bitoque literalmente, porque estábamos muy sedientos y cansados de jugar, y de repente dicen: ¿quién tomó agua? Nadie tome agua. Ya había un carro de estos de voceando en la calle, que el agua estaba envenenada, que no tomara agua nadie, que ya había habido varios muertos, que murió uno en la Mangana, que otro en la Morita, y ya ve que pues todos les ganamos al rumor, y cuando hay rumores, cuidado, cuando la lengua se suelta, mata más que una bala. Y dicen: pueden irse a su casa, vayan, resguárdense. Y ya empezaba la gente a juntarse en el jardín a las 11, 10 de la mañana, entre 10 y 11. Empezaban allí a llegar gente, ya habían tomado el Palacio Municipal los inconformes, y allá había una sirena de manivela, y empezó a aullar, decíamos nosotros. Se oía en todos lados porque no había tanta contaminación ambiental, y se oía hasta los pozos y hasta Cuitareo el sonido de esa sirena. Entonces pues la gente se empezó a reunir porque había mucha gente inconforme, por supuesto, después de tantos años del dominio político del señor Aquiles, había algunos inconformes, y se reunieron allí frente al palacio gritando consignas contra el cacique. Algunos llegaron con machetes, otros con palos, y ya llegaron algunos hasta con bombas molotov, estas botellas llenas de gasolina y un trapo ahí metido, preparados, y ahí ya se pudo descubrir que había por ahí gente ajena a la localidad, incitando a este movimiento, quizás de Zitácuaro, de Morelia, no podemos afirmar de dónde venían, pero no era gente de aquí, que también se infiltró. Y nosotros como niños nos fuimos a las casas y espantados, nadie nos explicaba qué estaba pasando. Por eso es muy importante no hablar de tragedias y problemas adelante de los niños, y luego ni siquiera les explicamos y les dejamos con el trauma que nosotros vivimos durante muchos años. Después no podíamos oír la sirena, cuando menos yo, porque hijo de vida, empezaba a temblar. Y llegamos allí, llego a mi casa, les voy a dar esta anécdota personal. Llego a mi casa, mis papás estaban en México comprando mercancía para la mercería La Perla, y me dice por ahí, no sé si mi abuelita o mi abuelito: oye, ten esta olla de peltre y vete a traer agua, porque la única agua que va ahí, porque ya toda la gente andaba en las tiendas comprando refrescos, estaban de moda los jarritos, toda la gente, se acabaron los refrescos en Ciudad Hidalgo porque nadie quería tomar agua porque estaba envenenada, decían. Y me mandan con la olla de peltre, ahí bajando por la calle Lerdo de Tejada, donde está hoy Vancomer, esquina con Leandro Valle, cuando sale toda la turba de gente de la calle 5 de Mayo hacia la iglesia para bajar sobre Lerdo de Tejada hacia la carretera, con palos y gritando, pero horrible, se veía ahí la gente enardecida. Pues yo llegué hasta la esquina de Vancomer hoy, que es el Lerdo de Tejada 5 de Mayo, y me dio un miedo tremendo. No quise regresarme con la olla vacía, porque iba al Colegio de las Madres, que todavía está, y tienen un pozo ahí de agua. Pues
me di la vuelta a toda la manzana y dije, no, ya no, me dio miedo, no quise ir, le dije a mi abuelita. Pues ya mandó a una de las muchachas que trabajaban ahí con nosotros a traer el agua, y había una cola tremenda ahí en el Colegio de las Madres para sacar agua. Por supuesto, nunca estuvo envenenada el agua, hay que decirles. Pues cuando veníamos de la escuela, ahí sobre la calle Melchor Ocampo, había un doctor, ahorita se me va el apellido, donde un señor estaba toque y toque porque su esposa estaba ahí ya tirada, que estaba envenenada. Nadie la conoció, se dice que fue parte de una estrategia ya después para pues crear una psicosis. Y quizás también alguien que tomó agua pues se sintió mal, se sugestionó, y ahí estaba afuera la señora que no podía respirar y que se sentía morir. El doctor Jara se llamaba, no era de aquí. Y pues esto, pues quien lo veía inmediatamente corría la voz alarmada, y pues la gente todavía más enojada iba y llegaron a la casa de don Aquiles, hoy donde están las pinturas Comex, ahí en la avenida Morelos, y empezaron a arrojar las botellas llenas de gasolina. Esta casa llegaba hasta Santos de Gollado, atrás había un aserradero, tenía unos caballos y unos pavos reales. Pues los caballos se quemaron 1 o 2, se oían los relinchidos de cómo los caballos estaban quemando adentro. Los pavos reales también se quemaron sus plumajes, muriendo calcinados. Una tragedia tremenda, y la gente enardecida porque había envenenado el agua y porque se decía que ya había habido decenas de muertos. Obvio, pues se desborda esa violencia, tratan de sacar a don Aquiles. Don Aquiles se dice que traía una metralleta y que salió a la puerta central a tratar de defenderse y disparar. Cuando se le encabrilló, no sé cómo se llame esto, se le trabaron ahí las balas, pero otros dicen que no, que alguien le disparó desde la parte de enfrente y le atravesó el balazo a un lado de la oreja, entrando a la cabeza, sino que hubiera sido una matazón. Eso se dice. Otros comentan que desde adentro, para evitar de que don Aquiles hiciera esa matazón, uno de sus pistoleros pudo haberle disparado, porque trae la bala, la parte posterior casi de la cabeza. Bueno, pues ahí quedó muerto don Aquiles. El señor cura, los sacerdotes fueron y como pudieron sacaron a la esposa y a sus hijas. Una de ellas había sido también herida, Tere de la Peña, ahí dentro de su misma casa, por una persona de confianza, hoy ya fallecida, a la que le compraban algunos productos para comer. Bueno, pues como quiera y mande, sacaron a su hijo, Aquilillos, lo sacaron por muerto en una camilla. Aún así, por ahí pasando entre la multitud, alguien le clavó una daga que no fue de consecuencias, y pudieron sacarlo a él y a toda su familia, llevarlos a la Ciudad de México, atenderlos previamente, cosa que pasaron muchos años, muchas decenas de años para que volvieran, pero principalmente su esposa, doña Jovita, qué paradójico, volvió a su tierra después de muchos años de estar en México, la viuda de don Aquiles, por un problema de los bronquios, la contaminación de México. Le recomendaron regresar y ella valientemente dice: yo regreso a mi tierra junto con su hija Tere, que trabajaba en el Seguro Social, y que no sé cómo superaron esta tragedia tan tremenda. Bueno, pues ¿a dónde creen que regresa a vivir? Allí, frente a la que fue su casa, porque no encontró otro lugar, solo había ahí un departamento. Ahí murió. Y don Aquiles, pues en ese entonces murió. Estaban muy álgidos el ambiente todavía por la tarde de ese día, y ya empezaron a correr el rumor que venía el ejército. Fue cuando la gente empezó a retirarse, que ya el ejército estaba aquí en el Ojo de Agua, que estaba en la venta, que ya iba a entrar,
que don Lázaro Cárdenas venía muy enojado contra el pueblo de Ciudad Hidalgo por haber matado a su compadre, porque hay que decirlo, don Aquiles era su compadre, y que venía enojado. Bueno, efectivamente llegó don Aquiles, entró al Palacio Municipal ya por la tarde, que había pasado todo eso, y dice, a ver, denme un vaso de agua. Y se tomó un vaso de agua, dice, esta agua no está envenenada, se tomó el vaso de agua. Total, que las cosas se apaciguaron ya para la noche, entrando el ejército, andaba en las calles, recorriendo de 7 en fila, iban con sus Mauser en ese entonces, no creo que haya sido metralletas, en 1959, por todas las calles recorriendo, imponiendo pues ya psicológicamente el orden, los soldados. Murió don Aquiles y es muy largo de comentar las consecuencias posteriores y también las previas. Hubo muchos detalles que se manejaron durante meses antes de que sucediera esta muerte trágica del cacique aquí en la antigua Tajimaroa. Espero que si ustedes tienen algún comentario nos lo puedan hacer, con mucho gusto lo hacemos. Si cometimos o infringimos algo a la verdad, pues también aceptamos las reconvenciones que nos hagan. Pero aquí lo único que quisimos decir, pues sin juzgar a nadie, los hechos se dieron de esa manera. Lo que se dice en la novela del agua envenenada, yo creo que el 20% es verdad. Es una novela, así es que no se crean de esto. Allá en los controles técnicos está Rodolfo Garfias, Adolfo Sanabria, ya se enojó, Adolfo Sanabria y Roberto Garfias. Que pasen un bonito viernes. Recuerden, tenemos nuestro noticiero, lo repetimos hoy a la 1:30, y el noticiario estatal La Voz de Michoacán a las 3 de la tarde. En la noche tenemos El País de la Monarca, noticiero nocturno. Que la pase bien.